La otra cuestión tiene que ver con el tema de información. ¿Por qué razón no se ha entregado información a asociaciones, a quienes hemos reclamado, que contengan informes, análisis, evaluaciones en números? Porque yo he tenido acceso a una información que tiene muchas palabras, pero en números concretos no los tiene, que justifiquen y fundamenten y expliquen el aumento del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema. La otra pregunta tiene que ver por qué la negativa, ya que este es un gobierno que ha mandado a nuestra casa una ley de transparencia y de acceso a la información pública, y nosotros la hemos votado gustoso. ¿Por qué se ha negado tanto a hacer una audiencia pública y brindar a los usuarios, como está escrito en el artículo 42 de la Constitución, la información necesaria que los protege? Esto no lo hemos tenido y esto ha sido, en definitiva, el problema que hoy los tiene empantanados y que como usuarios también los tiene como deudores cuando no lo quieren ser. Y la otra cuestión tiene que ver con el tema de la ley de ética pública, porque hay funcionarios dentro de su cartera que firman informes o hacen informes o determinan políticas y pertenecían, hasta hacía 20 minutos de asumir, pertenecían a alguna empresa que se beneficia. ¿Qué medidas toma usted desde su ministerio para que se cumplan en el ámbito de las acciones del ministerio, que cumplan con la ley de ética pública? Porque, por ejemplo, el informe en palabras que yo vi sobre el aumento del gas natural lo firma el señor Sureda, que hasta antes de que yo tomara conocimiento, hasta antes de que tuviera el cargo, pertenecía a Pan American Energy, que es una de las principales productoras de gas. Quiere decir que él estaba en un lado y ahora está en el otro. Es muy dudoso eso. ¿Qué medidas toma usted para prevenir sobre ese asunto? Y la otra cuestión tiene que ver con que el gobierno anterior ha dado millonarias sumas de subsidios a las empresas productoras de gas natural a través del programa del Plan Gas. Y también ha dictado medidas de transferencia de renta de los usuarios a esas mismas empresas, por ejemplo con el barril criollo. Ustedes han mantenido ahora todo eso y arriba todavía dan un aumento a la boca de pozo para estas mismas empresas. Dado que se niega la publicidad de información al respecto sobre todo esto, yo quisiera saber, o que nos acerquen, o que nos den, ¿qué ha pasado con los subsidios? ¿Quién ha controlado? Si ustedes cuando se sentaron allí han, digamos, mirado todo lo que se les entregó a estas empresas en subsidio y qué inversiones han hecho. Porque si no, ahora yo estaba mirando muy atenta a su informe y los usuarios tienen que pagar esto. Por lo tanto, ¿quién les garantiza al hombre que está allá afuera trabajando y que va a hacer un esfuerzo tremendo por pagar? ¿Quién le garantiza que estas mismas empresas que tuvieron un festival de subsidios y no sé qué hicieron, porque nadie sabe, quién le va a controlar? ¿Quién nos va a garantizar a nosotros las inversiones que deban hacer y cómo lo van a hacer? Así que esto es lo que le dejo desde mi humilde aporte para poder clarificar a los usuarios cómo seguimos para adelante en esta situación. Muchas gracias, diputada. Antes de dar la palabra al ministro Rendón, le doy la palabra al diputado Silioto, presidente de la Comisión de Obras Públicas. Gracias, presidente. Señor ministro, buenas tardes, bienvenido. En primer lugar, quiero agradecerle la información que nos ha traído, información muy precisa, que no solo a nosotros nos va a permitir, principalmente, no solo tener un cuadro de situación, sino sumar un mayor compromiso a partir de estos datos de seguir ocupándonos y preocupando por el tema. Nosotros
desde el bloque justicialista tenemos muy en claro que el tema tarifas aquí en el Congreso no termina ni con su visita ni con el fallo de la Corte el jueves. La Corte podrá fallar en cuanto a la legalidad. Tenemos que seguir trabajando en cuanto a la justicia del tarifazo. Y usted lo planteó claramente, de que puede tener parte de la verdad en cuanto si se analiza la justicia y se lo mira desde las finanzas. Yo quiero analizarlo desde la justicia social. Y creo que todos tenemos en claro de que las tarifas están atrasadas. Los datos que usted nos ha dado así lo corroboran. Quienes venimos de la política tratamos de que siempre las promesas se cumplan. Y los tres principales candidatos a presidente del año pasado planteaban de que era necesario un sinceramiento de las tarifas. No nos sabemos hacer los distraídos ninguno. La gran discusión, me acuerdo, y creo que sigue siendo la misma, es si era a través del shock o del gradualismo. El shock se chocó en la realidad, señor ministro. La gente no puede pagar, las pymes no pueden producir. Por eso creo que tenemos que seguir buscando, y desde el Congreso tomamos ese compromiso con la ciudadanía argentina, que vamos a seguir trabajando para que el impacto sea para los que más tienen, y que el límite del aumento, por un lado, sea el poder adquisitivo de los asalariados, y por otro lado, la capacidad de absorción que tiene la estructura de costas del sistema productivo, principalmente de las pymes. Yendo a una pregunta muy concreta, señor ministro. Lo ha planteado la diputada que me antecedió en la palabra, y usted lo explicó claramente. El año pasado pagábamos $2,37 por millón de BTU a las productoras de gas natural. Este año se prevé pagar $4 por millón de BTU. ¿Cuál es el compromiso escrito? Porque lo que hay escrito es una resolución suya, la 28 de 2016, que le garantiza un ingreso a las productoras. Lo que no nos está garantizando los argentinos es la cuantía de la inversión que tienen que hacer, sin entrar en discusión de qué hicieron con los subsidios que han recibido anteriormente. Por eso creo, señor ministro, no lo veo sí en los considerandos de esa resolución, que dice que son necesarios estos ajustes para fortalecer y facilitar las inversiones. No están escritas, la administración pública se debe escribir todo, si no las promesas se las lleva el viento. Por eso quiero que me explique realmente cuál es el compromiso de las productoras de gas natural que le han tomado con el Estado argentino ante semejante aumento que llega casi al 80%. Nada más, ministro. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al ministro Aranguren. Bueno, gracias, diputado y diputado. Con respecto a las preguntas de la diputada Schwinn, el marco para poder discutir adecuadamente cuáles son los porcentajes que corresponden a cada uno de los sectores de la cadena de valor del gas es la revisión tarifaria integral. Obviamente que nosotros hemos hecho una adecuación de los cuadros tarifarios siguiendo la capacidad que nos da la Ley de Emergencia Pública, la 25561, que repito, está vigente hasta el 31 de diciembre del 2017, y en particular el decreto 120, un DNU que se firmó en el año 2003, que le da capacidad al Estado Nacional para ajustar los precios del gas en boca de pozo. Y por lo tanto todo lo que hemos hecho fue legal y obviamente la Corte Suprema tomará o decidirá con respecto al particular. Bueno, vale. En el caso específico del gas, como tenemos distintas subregiones, yo no le puedo dar en este momento exactamente cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno de los eslabones de la cadena, pero sí me comprometo a acercárselo a su comisión en el momento que podamos elegir, con los números, es decir, la información existe. De hecho, usted misma en alguna otra oportunidad y otros diputados han hecho vía el 1172 del 2003 pedido de acceso a la información pública y la hemos entregado como manda la ley. Quiero aclarar con respecto a la audiencia pública, más allá de que usted hizo bien referencia a que el artículo 42 de la Constitución no habla de audiencia pública, sino que habla de información veraz y adecuada,
En el caso específico de los marcos regulatorios que rigen al transporte y a la electricidad, el segmento de generación de electricidad y el de precio de gas de boca de pozo dicen esas leyes que están regidos por el mercado. Y en el caso específico de la 25561, debido al impacto que podía tener la salida de la convertibilidad, le dejó en cabeza al Estado Nacional la decisión de estar regulando el precio de gas en boca de pozo y el precio estacional de la generación, justamente para que este sea menor que el precio del mercado porque se hubiese desbocado. Y esto es lo que se ha aplicado. Y en el caso específico de lo que es transporte y distribución, nuestro entendimiento, y obviamente eso es lo que hemos hecho, es que la adecuación tarifaria transitoria que se hizo en el marco de la renegociación de los acuerdos o de las concesiones a la salida de la convertibilidad como parte de la ley de emergencia pública y se le dejó en cabeza del UNIREN, lo que estamos haciendo es completar el círculo y lograr tener una adecuación transitoria hasta la revisión tarifaria integral. Hoy se da la paradoja de que la resolución que suspendió la Cámara Federal de La Plata, la 31, era justamente aquella que convocaba a una RTI, a una revisión tarifaria integral. Hoy tenemos suspendida, conforme lo que dictó la Cámara Federal de La Plata, no solamente la tarifa social, sino también la decisión de convocar a una revisión tarifaria integral. Por eso es necesario, en el marco de esa revisión tarifaria integral, tener la audiencia pública que marca la 24076, pero no en la adecuación transitoria que hemos implementado. En todo caso, y obviamente será el órgano supremo de justicia la que interpretará si lo que hemos hecho es lo correcto o no. Con respecto a la ley de ética pública, yo, para evitar cualquier confusión, quiero tratar de recordar qué es lo que dice la ley, algunos lo saben. Debe abstenerse el funcionario de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos en los cuales estuvo vinculado en los 3 años o tenga participación societaria. Que los efectos y el decreto que dio origen a la ley de ética pública, entre sus considerandos decía que a los efectos de poder contar con los profesionales más prestigiosos y actualizados se hace necesario ampliar las posibilidades de designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas directo e indirectamente con las actividades que deben desarrollar desde el sector público. ¿Qué precauciones tomamos para que ninguno tenga un conflicto de interés de aquellos que forman parte del gabinete del Ministerio de Energía y Minería? Que ninguno de ellos que han estado trabajando en alguna de las empresas durante los últimos 3 años o tengan participación societaria tomen decisiones particularmente vinculadas con esas empresas. En el caso, le contesto, apegarse a la ley genera obligaciones y derechos. Durante los últimos 12 años, mientras estaba trabajando en el sector privado, traté siempre de apegarme a la ley. Y cada vez que desde el Estado Nacional, cada vez que desde la Administración Nacional hubo alguna denuncia, la he defendido en la justicia y siempre he sido eximido de la misma. En este caso particular, no hay funcionario de este ministerio que tome una decisión particularmente vinculada con alguna de las empresas que ha tenido participación o fue empleada en los últimos años. Con respecto a los subsidios al gas natural, a lo mejor acá le voy a pedir alguna ayuda a algún diputado que creo que fue el que tuvo la idea de generar un precio especial para el gas adicional, por el cual se firmaron acuerdos desde el año 2013 hasta la fecha, y a lo mejor me puede ayudar el diputado Kicillof, que firmó el primer acuerdo entre
el presidente de YPF Galucho y el director de YPF Kicillof, nada más que como regulador en ese caso, por el cual en una medida acertada, quiero aclarar, en una medida acertada, era preferible pagar $7.50 por millón de BTU en lugar de estar importando a 12. Y esos contratos, por una cuestión de seguridad jurídica y de continuidad jurídica del Estado, los vamos a mantener hasta su vencimiento, que es el año 2017. Cada uno de ellos vence en el año 2017. Con respecto al barril criollo, con respecto al precio sosteno barril criollo, otra medida que el año pasado pareció acertada como una manera de amortiguar el impacto que tiene en el mercado local y en la oferta laboral de las provincias productoras de petróleo. El año pasado se adecuó el precio del barril de crudo en el mercado interno y lo mismo hicimos este año, como una forma gradual. Acá aparentemente el gradualismo no corre, sino que querían shock en este caso, para ir directamente a los precios internacionales. Y si los precios internacionales siguen bajando o se mantienen estos valores, el precio de equilibrio en la Argentina va a tener que adecuarse a los valores del precio internacional. Ahora bien, cuando nos adecuemos al precio internacional, eso aplica para la baja como para la suba, porque también debo decir que durante mucho tiempo, 8 años aproximadamente, los precios locales estuvieron muy por debajo de la paridad internacional y las consecuencias están a la vista. La producción de petróleo crudo en la Argentina del 2003 al 2015 cayó en un 27%. Esto aplica también, solamente con una aclaración al diputado Silioto, en realidad el año pasado no fue 2.37 el precio por millón de BTU, sino que fue 4, porque el 2.37 es para el gas viejo y para el gas nuevo aplica lo que acabo de decir recién, que es el precio 7,50. Por lo tanto, el gas que se pagaba el año anterior a la oferta era de $4 por millón de BTU. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Amadeo. Señor presidente, considero esta reunión de una enorme importancia. En todas las discusiones que hemos tenido en los últimos tiempos, se ha destacado la preocupación que tenemos por la construcción del futuro, y yo pongo énfasis en la relación entre presente y futuro. Si hay algún aspecto en lo que se demuestra la enfermiza preocupación por el presente y el desmedro por el futuro, es en el área energética. Y también, señor presidente, en el hecho de que los incentivos fueron absolutamente perversos y perjudicaron a los más pobres y beneficiaron a los más ricos. El caso, señor presidente, que usted mencionó del informe de CETLAS, Universidad Nacional de La Plata, debe complementarse con otro informe que demuestra que la relación de consumo entre ricos y pobres se duplicó en esta década. O sea, los no pobres, gracias al incentivo del precio regalado, pasamos a duplicar nuestra participación en el consumo de gas en relación a los pobres, que resultaron los más perjudicados. Señor presidente, pero además esto tiene que ver con el avance también escandaloso respecto de la provisión de gas. Voy a leer un párrafo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, antes negado y ahora aplaudido por la oposición, que dice lo siguiente en el barómetro de la deuda social. Es para destacar que en 2015 cerca del 40% de los hogares de estrato más bajo carecía de conexión a la red de gas natural. En las variaciones registradas entre los años 2010 y 2015, se observa que los hogares mejor posicionados en términos de su posición económica ocupacional son los que tienden a mejorar en mayor medida su situación. La diferencia entre los hogares situados en barrios contrastado urbano medio-alto, por un lado, y aquellos ubicados en barrios contrastados de medio-bajo y bajo, vulnerable, como en villas y asentamientos, resulta abrumadora. Algo más de 8 de cada 10 hogares ubicados en villas y asentamientos no acceden a la red de gas, o sea, tienen que salir a buscar la garrafa para poder comer. Señor presidente, ha sido en este sentido impresionante el aumento de la venta de equipos para calefaccionar piscinas. 35 empresas encontré en internet esta mañana. Entre 2010 y 2014
se vendieron 4 millones de aires acondicionados en la Argentina. El 40% de los hogares de la capital federal y el conurbano tienen al menos 2 equipos de aire acondicionado. Esta es la diferencia. Pero también, señor presidente, ha habido una enorme inequidad territorial. Hemos visto, señor presidente, las cifras, señor ministro, las cifras que usted dio acerca de las diferencias entre provincias. Pero si miramos la pobreza por provincias, Chaco encabeza el nivel de pobreza con el 54,2%. Luego le siguen Santiago del Estero con el 50% y Jujuy con el 48%. Nosotros los capitalinos, 16% de pobreza y teníamos la estructura de tarifas que usted acaba de ver. O sea, otro escándalo desde el punto de vista de la equidad en la distribución del ingreso. Finalmente, señor presidente, los 80.000 millones de dólares que se dilapidaron para nosotros, los no pobres, y en contra de los ricos, hubieran servido para multiplicar por 40 la asignación universal, hubieran servido para construir 80.000 kilómetros de caminos, hubieran servido para universalizar la educación en el tercer año, para darle becas a todos los chicos pobres para que terminen la secundaria. Esta es la realidad de estos años y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Por lo tanto, señor presidente, mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted en su gestión para cambiar el sistema de incentivos y la distribución de ingresos para que finalmente haya equidad en la distribución de la energía? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Amadeo. Tiene la palabra el diputado Recalde. Gracias, señor presidente. Voy a leer la carta que envió el presidente de la Comisión de Energía. Me descuenta el tiempo. Yo voy a admitir todos los gritos, pero quiero que me descuenten el tiempo. Gracias. No, les pido, señor diputado, que mantengamos el orden. Leo. A la bancada de Cambiemos también. Gracias. Leo, frente a Leo Grosso, que se recuperó y me alegro de estar recuperado. En virtud del intento explícito del Gobierno Nacional y diputados del oficialismo de promover un debate sobre lo realizado en los últimos 12 años en materia energética, enfocándose en mi persona, en lugar de dar las explicaciones que espera la sociedad en relación a cuáles fueron los criterios técnicos y fundamentos del brutal tarifazo que llena de angustia a las familias argentinas, quiero informar que no estaré presente en el plenario de comisiones del día de hoy. Dicha decisión de carácter estrictamente... Después voy a contestarle. Dicha decisión de carácter estrictamente personal tiene por objetivo evitar que se desvíe la discusión hacia cuestiones que responden a diferentes concepciones ideológicas y políticas, especialmente en relación al rol del Estado, la soberanía nacional y el libre mercado, como ha quedado de manifiesto en los numerosos debates que en forma pública y privada hemos mantenido con quien hoy es ministro. Con esas tarifas que muchos califican entre comillas atrasadas, se invirtieron en el sector 25.000 millones de dólares. Sería muy extenso enumerar todo lo que se realizó, pero baste con recordar algunos logros. Terminamos Atucha 2, Yacyretá, construimos 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión con los que incorporamos 11 provincias a la red nacional. Aumentamos 12.000 megavatios la capacidad instalada con un pico de consumo que pasó de 14.500 megavatios en 2003 a más de 25.000 en 2015. Asimismo, recuperamos YPF, quiero recordar a los que votaron en contra, e hicimos posible la incorporación de 2,5 millones... Esto lo dije yo, no lo dijo Debido, Asimismo, recuperamos YPF e hicimos posible la incorporación de 2,5 millones... Amadeo, te escuché y te voy a contestar, pero no ahora. Asimismo, recuperamos YPF e hicimos posible la incorporación de 2,5 millones de hogares a la red de gas y 6 millones al servicio de electricidad. Todo fue posible con tarifas competitivas, con costos argentinos que hicieron posible la creación de 6 millones de puestos de trabajo, un crecimiento de la industria exponencial y sobre todo que millones de argentinos puedan pagar la tarifa de gas y electricidad. Es falso que las tarifas se hubieran congelado 12 años. Desde el año 2008 pusimos en marcha mecanismos de quita de subsidios a los usuarios de mayor poder adquisitivo, siempre protegiendo a los hogares de menores recursos. En cambio,
El brutal tarifazo aplicado por Aranguren afectó a millones de familias que no pueden pagarlo e implica una transferencia directa a las empresas, en el caso de gas, de 3.500 millones de dólares a los productores. Por lo tanto, esperamos que el ministro explique lo que se preguntan tanto el pueblo argentino como la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo llegó a esos salvajes porcentajes de aumentos que ni él mismo pudo fundamentar cuando visitó el Senado? Esto es lo que dijo el ministro y ahora voy a hablar yo. Muchas gracias, diputado Recalde. ¿La pregunta? Silencio, por favor. Diputado Recalde, le pido que haga su pregunta, diputado Recalde. Presidente, cuando usted me habilite, sigo. Presidente. Sí. Diputado, les pido orden, diputado. Termine, diputado Recalde. Bueno, sí continúo. Quiero decir, realmente fue planteado el conflicto de intereses. Creo que hay una especial interpretación de un accionista de la multinacional Shell, el ministro Aranguren, con relación a la ley de ética pública, a la luz de lo normado por los artículos 31 y 28 de la Constitución Nacional, cuando menciona que el decreto modificó la ley. Pero además, lo que quiero preguntarle, si cuando él hizo el ensayo, como lo manifestó textualmente, de prueba y error sobre las tarifas, pensó en lo que podían sufrir miles y miles de hogares argentinos que tuvieron que pagar y no pudieron pagar, incluso tarifas de un aumento porcentual exorbitante, 1.500, 2.000%, si pensó en eso. Porque esos son seres humanos a quienes debemos prestar atención. No son conejillos de India, son seres humanos. También quiero decirle, yo nunca cuestioné, en todos los casos tuve diferencias con la medición que hizo el Observatorio Social de la UCA, pero siempre confiando en la honestidad intelectual de Salvia. Ayer, Agustín Salvia dijo, refiriéndose a esto, no fue, y es textual, es en el diario La Nación de ayer, estoy sponsoreando La Nación, no fue razonable un aumento de tarifas tan violento y desordenado, ¿está claro? Tan violento y desordenado. Nosotros en el bloque hemos recibido a los clubes de barrio, a los rectores de universidades nacionales, a cooperativas de trabajo, asociaciones de consumidores, cooperativas de servicios públicos, todos preocupados por lo que está sucediendo. Y lo que nosotros entendemos, que es el Poder Ejecutivo el que tiene que fijar la tarifa, pero lo tiene que hacer en el marco de la ley, y esta ley fue violada. Entonces también queremos que sea el Parlamento Nacional, por eso le hemos pedido en el día de la fecha a comisiones para que existen, para que se dictamine y dictar los 2/3 que nos reclamaban para poder tratar un tema que aqueja a todo el pueblo argentino. Tenemos que pensar en esas personas. Y quiero decir que cuando decimos esto, es porque no puede estar el Parlamento ajeno a este dolor. Y cuando veo y hablo con muchas personas que no pudieron pagar el reajuste de tarifas y tienen temor a pagar la retroactividad, le pido expresamente a quien tenga que establecer, sea quien fuere, que esta retroactividad no se le puede exigir al pueblo argentino. Y por último, para cumplir con el tiempo que me ha dado, quiero decir que nosotros hemos escuchado a muchos diputados y diputadas. Y lo que uno observa es que muchas veces uno es muy duro en los considerandos y en los fundamentos, pero cuando llega el momento de resolver, lo vemos muy blando. Nosotros vamos a estar muy duros, muy recios e intransigentes en la defensa del pueblo argentino. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Va a hablar la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador. Presidente, si terminaron... No, sigan cascoteándose, yo no tengo problema. Presidente, cuando se callen la boca, hablo. Sí, silencio, ¿eh? Adelante, diputada. Presidente, varias cosas. La verdad es que yo armé un cuestionario para tratar de ser prolija, pensando en la desprolijidad que significaba tener este inconveniente en la interpelación al ministro despacio.